Vamos al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 17. Jueces, capítulo 17. ¿Qué había justamente en ese tiempo de jueces? ¿Qué podríamos notar que sucedía en el pueblo de Israel en tiempo de jueces? Y justamente aquí, en el versículo 6, nos da una radiografía de cómo se encontraba el pueblo de Israel en tiempo de jueces. Acuérdate que los jueces eran levantados para ponerle orden a la vida del pueblo de Dios, a la vida de Israel. ¿Qué sucedía cuando este juez moría? Nuevamente el pueblo regresaba a hacer lo que quería, su santa voluntad. Ni tan santa, ¿verdad? Aquí en el versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel. ¿Qué no había? ¿Qué no había? No había gobierno, no había dirección, no había compromiso, no había santidad. Y dice aquí claramente que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que quería. Esa era la radiografía justamente en los tiempos de jueces, hace muchos y muchos años atrás. Y la pregunta que yo haría esta mañana: ¿cómo está hoy el pueblo de Dios? Cuando Dios no está en la vida del creyente, cuando Dios no está en la vida cristiana, entonces cada quien hace lo que quiere hacer. Y eso, a final de cuentas, a Dios no le agrada. El título de la predicación, para los que anotan, es: ¿por qué es tan difícil vivir una vida santa? ¿Por qué es tan difícil vivir una vida santa? Yo te pregunto si te está haciendo difícil vivir una vida santa, una vida apegada justamente a las Escrituras. ¿Y saben por qué mucha gente está batallando de vivir justamente una vida santa? Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Y vamos a ver cómo habla de Cristo en función de una resolución condenatoria. El juez supremo hoy justamente habla, y hoy tenemos que tener oídos para oír. Y dice aquí en el versículo 19: y esta es la condenación. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Dice aquí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? No quién fue la luz, no quién será la luz. ¿Quién es la luz? Tiempo presente. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Y dice aquí que la luz vino ¿a dónde? Al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí la pregunta es: ¿por qué te está costando trabajo? ¿Por qué te está haciendo muy difícil justamente una vida santa a los ojos de Dios? ¿No será que estás amando más las tinieblas? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Si no lo dije, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. ¿No será que realmente hoy Cristo no es la luz de tu vida? ¿Por qué te está costando vivir una vida ordenada? ¿Por qué te está costando una vida comprometida? La razón es sencilla: porque somos seres caídos. Y somos seres caídos en lo espiritual, en lo mental y físicamente. El pecado está haciendo su trabajo justamente en cada una de las personas. Y ha caído de tal manera el hombre que todos los días su depravación está siendo cada día más profunda, más terrible. Hay mucha gente que todavía no pisa a fondo.
y sigue todavía viviendo una vida de pecado, una vida de sombra, una vida de oscuridad a los ojos de Dios. Y esto es entendible para muchas personas porque nacieron justamente en una cuna que estaba completamente llena de impureza. Hay mucha gente que creció en una familia completamente disfuncional, sin Dios, sin luz, sin palabra. Ellos tendrán justamente su pago. Pero me ocupa que hoy los que están creciendo en una vida de luz, una vida de palabra, una vida de verdad, una vida en Cristo, están buscando más las tinieblas que la luz. Y es sencillo, muy sencillo. Lo dijo mi hermano aquí en el devocional del diezmo de ofrendas. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Quién es tu tesoro el día de hoy? ¿Quién es tu tesoro el día de hoy? ¿Cómo se llama ese tesoro? Ponle tu nombre. Tú mismo eres ese tesoro. Porque tú no quieres que realmente ese yo muera y quede crucificado en la cruz. Tú no puedes realmente hoy entender lo que Pablo dijo justamente en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, y ya no vivo, y ya no vivo. El yo sigue todavía vivo en tu vida. Todavía sigues dándole gusto a tu carne, a tus pasiones, a tu vida de mundo. Pero te tengo una mala noticia. Si tú quieres realmente agradar a Dios, tienes que vivir bajo los términos que Él ya estableció para que tú y yo tengamos esa comunión con Él. Yo te pregunto, ¿cómo fue el llamado de Dios? ¿A la ligera? ¿Cómo fue el llamado de Dios a tu vida? ¿A la ligera? A ver si escuchabas, a ver si entendías. No, el llamado de Dios fue un llamado con llamamiento santo. Con llamamiento santo. Acompáñame a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Perdón, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo 1:9. Dice aquí: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos es un hebraísmo, significa eternidad. Desde la eternidad Él ya te llamó, Él ya tenía justamente tu nombre escrito justamente en su mente, en su corazón. No te llamó ayer, no te llamó hace 3 años. Tú ya estabas justamente en los planes de Dios. Y eso tendría que a ti llevarte a meditar, a reflexionar cómo estás caminando delante de aquel que dio su vida en la cruz. Si fue un llamamiento santo, ¿qué vida tienes que llevar? ¿La que tú quieres? ¿Haciendo tu voluntad? ¿O haciendo ciertas cosas que le agradan a Él? Y es una pregunta. Hice una pregunta en la mañana y la quiero hacer nuevamente el día de hoy. En la mañana hablamos del llamado de santidad. Dios te llama a la santidad. Pero no vas a entender la santidad, que sé que va a ser muy difícil entenderla, pero el hecho es que tú eres llamado a vivir una vida en santidad. Y la pregunta que hice en la mañana: ¿por qué eres santo?
porque eres santo. Hay varios que se quedaron en el segundo servicio, me da mucho gusto verlos nuevamente aquí, que en lugar de estar haciendo otra cosa, tal vez fuera en casa o a lo mejor en otra parte, hoy decidieron simplemente seguir escuchando a Dios. Yo te pregunto a ti que tú llegaste hoy y no escuchaste esa pregunta, ¿por qué eres santo? Y no estoy diciendo qué significa santo, son cosas completamente distintas. Quiero que me acompañes a Apocalipsis. Capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. La pregunta fue, ¿por qué eres santo? Y aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es el santo? Como sustantivo, no como adjetivo. ¿Quién es el santo? Cristo es el santo. Humanamente Cristo fue apartado, ¿para quién? Humanamente hablando, ¿para quién fue apartado Jesús? Para Dios, humanamente hablando. Y si eres el santo, ¿de quién? ¿De quién? De los que han sido llamados por Dios. Entonces, hoy la pregunta, ¿por qué eres santo? ¿Por qué eres santo? Porque muchas veces dices, es que yo soy santo porque hoy creo en Cristo. ¿Y qué implica el que tú creas en Cristo? ¿Qué implica el que tú creas en Cristo? Aquí quiero que me acompañes entonces a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 15. Versículo 15. Y seguramente muchos de ustedes tienen subrayado, tienen marcado este versículo. Y dice el versículo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de. ¿Quién es aquel que te llamó que es santo? ¿Cristo? ¿Y en qué momento tienes que hoy demostrar que eres hoy santo? ¿En qué momento tienes que decir, hoy fui apartado, fui llamado para justamente estar apartado para Dios? ¿Ya se te olvidó que fuiste apartado y que tú dijiste, sí, Señor, yo me aparto para ti? Él te tomó completo. Él no te dio una media salvación, no te está dando una media santificación, Él no te va a medio glorificar, Él te hizo un llamado completo. Él dio a su único hijo para que tú fueras salvo a través de su sacrificio en la cruz. No medio Cristo murió, no medio fue un sacrificio, fue un sacrificio total y completo. Y la pregunta que yo te haría esta mañana, ¿y tú? ¿Por qué a medias? ¿Por qué no te entregas completamente a Él si Él te llamó completamente a ti? No llamó a tu brazo, no llamó a tu pierna, no te llamó un ojo, te llamó a ti completito, en espíritu, en alma y en cuerpo. El problema de muchos es que siguen amando las tinieblas y han despreciado justamente el sacrificio de Cristo en la cruz en tu vida. La Biblia habla claramente de que no solamente el Hijo era santo, o es el santo, Dios es santo. Isaías capítulo 6. Versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El Padre es santo.
Isaías tuvo el privilegio, el gran privilegio de poder haber sido llevado al tercer cielo y ver justamente la santidad de Dios. Y no murió. Acuérdate que cada vez que alguien miraba la santidad, por eso mucha gente tenía que postrarse al suelo y no mirar justamente a quien reflejaba o quién era Dios en su momento, el ángel de Jehová, porque moría en ese momento. ¿Qué fue lo que le pidió el ángel de Jehová a Moisés cuando justamente en una zarza ardiendo que no se consumía? ¿Qué le pidió? ¿Qué le ordenó? ¿Qué le mandó? Dijo: Moisés, Moisés. Y cada vez que tú escuchas y ves en la Biblia 2 veces el nombre, te está diciendo: ponme atención, no te distraigas ahorita. Y seguramente Moisés puso mucho mayor atención, no solamente el ver esa zarza que no se consumía, escuchando la voz del ángel de Jehová. Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque la tierra en la que tú estás, santa es. ¿Ya se te olvidó qué tierra estás caminando? ¿Qué camino estamos caminando el día de hoy? ¿Con quién te estás relacionando? El llamado que Dios te hizo justamente fue para tener una comunión con su Hijo. Entonces quiere decir que la santidad no se trata de condición, se trata de comunión. ¿Con quién? Con el Santo. Sed santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. No solamente los domingos, no solamente los tiempos de oración, los tiempos de estudio. Tú eres santo porque aquel que te llamó es santo. ¿Y él vive dónde? ¿Dónde mora el santo? ¿Dónde mora? ¿Dónde habita? Vive en ti. Tú eres su habitación, tú eres su casa, tú eres su templo. Ahí mora Dios. ¿Estás entendiendo eso? ¿Realmente lo estás entendiendo para que entonces vivas una vida completamente en santidad como Dios está demandando en tu vida? Yo no sigo a Jesús, Él está en mí. ¿Con Cristo? ¿Con Cristo? Estoy juntamente. Y aquí la pregunta sería: ¿realmente estás crucificado en Cristo? ¿O sigue viviendo justamente el yo en ti? No pueden habitar 2 personas como reyes al mismo tiempo. O vive Cristo en ti, o sigues viviendo tú en ti mismo. No es coincidencia, no es casualidad que el único atributo donde es repetido 3 veces en la Biblia es justamente la santidad. No dice Dios es justo, justo, justo. Dios es amor, amor, amor. Dios es fiel, fiel, fiel. No dice Dios es santo, santo, santo. Entonces quiere decir que todos los demás atributos de Dios justamente están dentro justamente de esa santidad de Él. Por eso encuentras en los escritos, en la Biblia, encuentras la santa ciudad, la santa palabra, los santos instrumentos. Para que te des cuenta y dimensiones justamente que para Dios es sumamente vital la santidad. Entiéndase algo muy importante, Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Aún no somos perfectos. Pero el perfecto vive en nosotros. Y el que te puede hacer a ti justamente como Él, justamente es el que vive contigo. Pero tienes que tener comunión con Él. Y si Él te está diciendo que tienes que ser santo, entonces tienes que vivir justamente en la segunda etapa de la salvación. ¿Recuerdas cuál es la segunda etapa de la salvación? La primera es la justificación, tiempo pasado. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Segunda etapa de la salvación es la santificación. Y la pregunta es: ¿quién te está santificando? ¿Quién te está santificando? ¿Quién es la santificación?
Anótalo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por Él, ¿por quién? Por Dios, mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién te puso en Cristo Jesús? ¿Quién te llevó a Cristo Jesús? El mismo Jesús dijo: nadie puede llegar a mí si el Padre no lo trajere. El Evangelio de Juan, capítulo 6, se lo dice. Y aquí dice entonces: mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Dónde está Cristo? No estoy con Cristo, estoy en Cristo. Es diferente con o en. ¿Dónde está Cristo? Al lado tuyo, está dentro de ti. Es lo que dice aquí: en Cristo. Nos ha sido hecho por Dios, ¿qué dice ahí? Sabiduría, justificación, santificación. Hoy eres santo porque Cristo te está santificando. Él es la santificación. Él ya te apartó para Él justamente. Y aquí hago un paréntesis. Y quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 10. Versículo 25. Voy a hacer un paréntesis. Hebreos 10, 25. Dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, la segunda venida de Cristo. ¿Qué te demanda el Señor? Que no te dejes de qué. Dije hace unos minutos, ¿quién te está santificando? ¿Quién te santifica? Cristo es el que santifica, porque es la santificación. Dios lo ha hecho santificación en nosotros. Y dentro de los recursos de la gracia que Cristo hoy ya nos dio, uno de los recursos de la gracia para ser santificados es la iglesia. Levante la mano, ¿quién pasó el tiempo de pandemia en casa? El año y medio, casi 2 años. ¿Quién pasó? Levante la mano. Bueno, todos los que levantaron la mano no crecieron. No crecimos. Aun estando en casa, teniendo estudio, teniendo un devocional, estando de rodillas, orando al Padre, no crecimos. ¿Por qué no crecimos? Si estábamos hoy leyendo la palabra, estábamos en familia, que tenía mucho tiempo de no estar la familia completa, ¿por qué no hubo crecimiento? Porque mucha gente no regresó justamente a congregarse. Porque el recurso de la gracia, uno de los recursos de la gracia para que tú seas santificado y crezcas es justamente la iglesia. Aunque tú no te lleves bien, aunque de repente no le hables a todos, Dios, a través de Cristo, que Él es justamente la cabeza de la iglesia, puso la iglesia para ser santificados, para crecer justamente en el conocimiento, en santidad, en obediencia, en fidelidad a través de la iglesia. Por eso es que tú no puedes dejar de congregarte como muchos tienen por costumbre. Hoy hago otra pregunta. Yo sé que está costando para mucha gente, está costando acercarse justamente al Señor y vivir una vida santa. El problema es que estás teniendo un corazón dividido. Sigues amando justamente el yo, sigues amando las tinieblas, sigues amando el pecado y quieres seguir amando a Cristo, y eso así no funciona. O te entregas completamente a Cristo o no lo vas a hacer.
¿Qué le demandó Dios a Moisés cuando se acercó a él? Quítate el calzado, quítate lo sucio, quítate lo profano, quítate lo impuro, porque no puedes estar teniendo una comunión conmigo bajo esa condición. ¿Estamos en Hebreos? ¿Estamos en el capítulo 10? ¿Qué dice el versículo 22? Acerquémonos con corazón, ¿qué dice ahí? ¿Mentiroso? ¿Falso? ¿Hipócrita? No, sincero. ¿Cómo te estás acercando justamente a Dios? Tú no puedes hablar que el día que sobre la actitud que hoy vengas, no puedes decir que hoy Dios se siente complacido con durante toda la semana donde no te veo, donde no te ve tu iglesia. Aquí somos de una manera, afuera somos de otra. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dilo, aunque cueste trabajo. Hipocresía, falsedad, mentira. Y aquí dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Cómo está tu fe? Aquí no puede decir, está más o menos, está bien, está cada día mejor. No, ¿cuáles son tus frutos? Si no te veo, si no vienes a orar, si no te congregas. ¿Cómo está tu fe? Que aquí dice la palabra, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones. ¿Cómo te purifica ese corazón? ¿Hace cuándo fue tu último discipulado? ¿Cuándo hiciste tu último devocional? ¿Realmente estás hoy teniendo el plan de lectura bíblica con conciencia? ¿Con plena certidumbre de fe? ¿O simplemente es para tomar y decir, palomita, estoy cumpliendo con un plan que el pastor se le ocurrió hacer y pues bueno, lo tengo que hacer? No, ¿estás disfrutando el plan? ¿Estás creciendo? ¿Estás conociendo más al Señor? ¿Está cambiando tu vida? ¿Está siendo transformada a través de la palabra? ¿Cuánta gente está viviendo en ese gran engaño? Porque no se están acercando con corazón sincero, no hay esa plena certidumbre de fe, ni tampoco están dejando que la palabra purifique sus corazones. ¿De qué? De esa mala conciencia. En la mañana hablamos y tocamos el tema del primer libro de Samuel, capítulo 3. Lo voy a tratar de resumir. Samuel, un niño que fue apartado para Dios desde el vientre de la madre que fue Ana, y llegó justamente a servirle a Elí. ¿Quién era Elí? ¿Quién era Elí? Les voy a corregir, no era el sacerdote, era el sumo sacerdote. Y sus hijos de Elí eran los sacerdotes de Israel. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Se acostaban con las mujeres que servían justamente en el templo. ¿Qué es lo que no hacía Elí como sumo sacerdote? Estorbar a sus hijos. Ay, hijitos, hermosos pechochos, ay, ¿cómo son ustedes, hombre? Ya no hagan tanto eso. ¿Qué tenía que haber hecho Elí? Se me van, se me pintan de colores, aquí no es su lugar. Porque están lastimando a Dios, están ofendiendo a Dios, están terminando de acabar con mi ministerio y esto no es así, se van, vámonos. O tenía que haberlos llevado a hacer ¿qué? De acuerdo a la ley, ¿qué tenía que hacer? Apedreados, porque estaban siendo irreverentes como sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? 2, 5. El sacerdocio no es solo para el hombre. El sacerdocio hoy, bajo la gracia de Cristo, todos somos un reino de sacerdotes. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice así:
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el original correcto es: y nos hizo reino de sacerdotes. Ese es el original. Nos hizo reino de sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Aquí nos dice: y los varones serán solo sacerdotes. En el tiempo antiguo sí lo era así. El llamado era justamente para el varón. El sumo sacerdote, ¿quién fue? ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Ana, Sara, Raquel, Rebeca. ¿Quién? Aarón. Él fue el primer sumo sacerdote. El varón sí tenía ese llamado. Y de ahí era un ministerio que era hereditario hacia los hijos, diferente al del profeta. Pero bueno, no es el tema. El tema aquí es que todos somos ¿qué? ¿Qué somos? Sacerdotes. Y el problema que hablamos en la mañana, lo que estaba imperando justamente en el pueblo de Israel, no solamente es que había dejado de escuchar a Dios ese pueblo, sino que se había dejado contaminar a los sacerdotes. Y si tú como sacerdote de Cristo te estás dejando contaminar, entonces la pregunta es: ¿cómo estás realmente hoy entregando el sacrificio a Cristo, a Dios? ¿Con qué tipo de animales estás usando? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu puntualidad? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu fidelidad? Si estás entregando a animales enfermos, Dios se ofende. Es abominable para Dios. ¿Tú lo sabías? Porque la figura del Antiguo Testamento es justamente lo que Dios estaba demandando en los tiempos de iglesia. ¿O a Dios se le ocurrió poner cualquier animal para Él? No. Tenía que ser el cordero que cumpliera todos los requisitos que Dios demandaba: puro, limpio, sin mancha, sin pecado. Sin pecado. Y como nadie podemos cumplir con eso humanamente, tenía que ser justamente Él hecho carne. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. El problema es que no solamente el pueblo de Israel estaba ya no escuchando a Dios, sino el sacerdocio se había contaminado. En la mañana dijimos, ¿no? Está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Voy a hacer otro paréntesis. Tal vez tienes poco que llegaste aquí a Cristo y no manejas todavía la Biblia. Solamente te pido que anotes el versículo y después en casa lo buscas para que no te pierdas el mensaje. Cierro el paréntesis. Bien, escuché en la mañana a través de la hermana de la alabanza que dijo: levanten las manos, vamos a levantar las manos. Y no está mal que hoy levantemos las manos. Si tú le pides a alguien en la calle: levanta las manos, la va a levantar. Y no necesariamente que tengas una pistola frente a él para que levantes las manos. Y lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? En plena convicción de fe, lo va a hacer. ¿Verdad que no? ¿Cómo levantaste hoy las manos? Porque lo puedes haber hecho simplemente así: me dijo que vas a levantar las manos. O porque no levantaste las manos. Y aquí dice en el versículo 8: quiero pues que los hombres, hablando de hombres y mujeres, estoy en el 1 de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Es importante la oración para Dios? ¿Dios demanda orar? ¿Dios demanda orar? Aquí lo dice: quiero pues
que los hombres oren en todo lugar. No quiero que levante las manos, pero ¿quiénes vinieron a orar el sábado 5 de la mañana? No levantes tus manos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace. Quiere decir entonces que si no estoy haciendo la voluntad de Dios, yo no tengo acceso al reino. No te engañes. Tú y yo tendremos que estar buscando hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En sacrificio vivo, santo, que sea agradable a Dios. Y dice aquí que debemos de orar en todo lugar levantando, que dice, manos sucias, manos profanas, corazones inmundos, así dice la palabra. Dice manos santas, corazón santo, mente santa, cuerpo santo. ¿Cuánta gente ayer, y no hablo de aquí, cuánta gente ayer estuvo justamente con la amante y se revolcó con la amante? ¿Cuánta gente sigue hablando puras mentiras y tras mentira y tras mentira y su vida es una mentira? Y se llegó el domingo y alguien le dijo, levanta las manos, vamos a dar al Señor. Claro, hay que dar al Señor. ¿Fueron con manos santas? ¿Fue con un corazón sincero y arrepentido? Pero así hoy justamente está el engaño en cada hoy creyente que dice que es ser santo, que está siendo apartado para Dios. Si la santificación te demanda un crecimiento, no un decrecimiento, no un estancamiento, entonces la pregunta es ¿por qué no está creciendo el grupo de oración? ¿Por qué todavía sigue habiendo bancas vacías el primer servicio? ¿Por qué la gente sigue acudiendo a iglesias sin Biblia? ¿Por qué la gente sigue platicando en las predicaciones en lugar de estarle poniendo a Dios atención completa? ¿Y con ese corazón tú levantaste las manos? ¿Dios lo tomó bien? Lo digo para que reflexiones, para que meditemos justamente en nuestros caminos, cómo estamos caminando con el Señor. Porque lo que Dios está demandando es santidad en tu vida. Hebreos. Capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz con todos y sin la cual nadie verá al Señor. Y lo dije en la mañana y lo voy a repetir hoy. Mucha gente toma una interpretación correcta a este versículo. Lo que está diciendo este pasaje, lo que está diciendo el autor de Hebreos, es que si tú no tienes una vida en santidad, tú no puedes tener una comunión con Dios. No puedes tener una comunión con Cristo, ni mucho menos con el Espíritu Santo, porque Él está demandando santidad. Porque sin santidad nadie tendrá comunión justamente con Él. Pastor, acaba de decir que nadie es perfecto. Sí, lo dije. Entonces nadie podría hoy tener esa comunión. Sí lo puede tener, por gracia. Pero la gracia demanda santidad. Acuérdense de ese amor benevolente y de ese amor complaciente. ¿Qué amor quieres que Dios te dé? El amor benevolente es para todos, creyentes y no creyentes. ¿Quieres ese amor? Lo tienes. No hagas nada. Sigue en tu pecado, sigue haciendo lo que tú quieres. Dios te sigue amando en ese amor benevolente. Pero si tú quieres un amor complaciente de parte de Dios, entonces tú tienes que ser realmente un instrumento santo, útil en el Señor, alineado justamente al corazón de Cristo. Para que entonces Dios se complazca de ti, como se complació de su Hijo. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia?
un requisito para ser santo es haber nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, vieja criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Estás viendo cosas nuevas en tu vida o sigues siendo el mismo de ayer? El mismo del mes pasado, del año pasado. Recuerda que Dios demanda crecimiento. Y crecimiento en un entender de que sigues cada día reflejando más a Cristo. Hay mucha gente que tiene destellos de Cristo. Hay veces que sí se parecen a Cristo, pero hay veces que se parecen más al diablo. Y eso se llama inconstancia. Hoy, para entender qué es la santidad de Dios, tengo que aprender que soy un vil delante de Él. Si tú reconoces quién es delante de Dios, entonces entenderás qué es la santidad. Y si realmente quieres seguir la santidad, sabes cómo tienes que seguirla. Haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A ver, la palabra santidad en el griego, si quieres anotarlo, es hagiasmos, así como suena, hagiasmos, y significa purificar, significa pureza y significa santificación. Si Dios demanda santidad en tu vida, ¿qué te está diciendo? Tienes que estar viviendo una vida en santificación, la segunda etapa de la salvación. ¿Y qué significa ser santo? Ahora sí, ¿qué significa ser santo? Apartado para Dios. Y si tú ya te apartaste para Dios, entonces puedes ser ¿qué? Santificado. Tienes que crecer en la santidad que Él demanda. Y por eso tiene que ver mucho con el metanoia, cambio de mente, cambio de corazón, un corazón de carne, un corazón como el de Él. ¿Como el de quién? Como el de Cristo. Cuando dice la Biblia que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿a cuál se refería? ¿Era santo? ¿Era un corazón santo? ¿Realmente reflejaba esa santidad de Dios David? No hay quien lo pueda hacer. Pero dentro de esa santidad que demandaba Dios de David, lo entendió perfectamente bien. ¿Qué es lo que tenía justamente ese corazón de David que no tenía todos? Y que hoy justamente Cristo te demanda a ti. Aprended de mí que soy ¿qué? ¿Para quién es el llamado? ¿Para quién es esa demanda? ¿Para quién? ¿Para todos? No, para los que han nacido de nuevo, los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Y están justamente buscando y tratando el corazón soberbio, orgulloso, endurecido por el pecado. Y estás cambiando esa actitud a través de la palabra, a través de tu relación con el Señor. Y te has vuelto mucho mayor, manso y humilde en el Señor. Hace unos minutos dijimos que nadie verá al Señor si no sigues la santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor. Pero un poquito antes dice el versículo, seguir la paz con todo, ¿cierto? Ponme atención. Porque el cristiano debe ser una fuente de paz. Porque el cristiano debería de seguir la paz. Porque el cristiano debería ser alguien que contagie con su paz. ¿Por qué?
Según la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? No me digas amén. Simplemente, ¿cuántos hijos de Dios hay acá que viven una paz con todos y además siguen la santidad? Si bien fácil decir, yo soy hijo de Dios. ¿Que no me ve, pastor? Soy un hijo de Dios. No me he bañado, pero soy un hijo de Dios. No se trata de lo exterior, se trata de lo interior. Si tu vida solamente es a través de un cambio externo, no sirve. Tiene que ser a través de un cambio interno de corazón, a través de la comunión que tengas con Cristo Jesús. Hoy te pido que pienses, que reflexiones justamente esto que hoy estás escuchando de parte de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces la pregunta que se hizo al principio, ¿por qué te está costando justamente una vida santa? ¿Será que sigue todavía o hay duda si eres salvo o no? Los que no tenemos duda de la salvación, porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu de ser hijo de Dios, lo ves a través de un crecimiento, a través de tus relaciones, a través de tu matrimonio, a través del respeto a tus padres, a través de dar resultados en la escuela, en tu trabajo, para la gloria y honra del Señor. No hay duda. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Hoy tus frutos honran al Señor? ¿Veniste preparado justamente hoy para recibir el mensaje del Señor? ¿Preparaste tu corazón desde el domingo pasado hasta ahorita? Hay gente que me dice, pastor, de verdad hoy me esfuerzo y hago todo. Y tristemente dice que no hay nada oculto que no salga. Y de repente esa persona que dice que está bien y que realmente está sufriendo, la gente no tiene comunión con esa persona porque esa persona ofende, lastima, hiere, humilla, amenaza. Y me dice que ella sí o que él sí está con el Señor y que ama al Señor. Y la gente que está alrededor ve a alguien completamente distinto a lo que ella dice. Está viendo un engaño. Tenemos de reflejar al Santo, a Cristo. Por eso cuando uno dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por esa entrega total y absoluta de Él en la cruz, soy lo que soy el día de hoy, por su gracia, por su favor, por ese regalo inmerecido. Por eso es gracia y por eso es misericordia. No me merecía más que el infierno. Hoy tenemos que ser mucho mayor agradecidos con Él por su muerte en la cruz. No porque seas abogado, no porque seas médico, no porque seas maestro, no porque seas gerente, no porque seas empresario. Eso es añadidura. Porque Él te escogió para hijo, para estar con Él por la eternidad. Quiero terminar con esto. ¿Por qué te está costando justamente llevar una vida santa? Y lo dijimos al principio. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No necesitas matar, no necesitas violar, no necesitas robar, no necesitas secuestrar. Hay acciones malas que ofenden al Señor. Simplemente tu actitud cuando estás delante de Él. Cuando alguien te pide realmente que llegues a una hora, llegas 2, 3, 20 minutos después de la cita, del compromiso. Cuando tú sabías que tenías que pagar esta deuda y ya tienes tiempo con esta deuda,
porque simplemente no quieres liquidarla. Cuando en lugar de decir una verdad, hoy dices mentiras. Cuando en lugar de dar amor y misericordia, das juicio y señalas y criticas y juzgas. Yo puedo ofender a Dios de muchas maneras y no tengo que estar pensando en grandes pecados. Cuando Dios te llamó para servirle a Él, ¿qué dijiste? ¿Heme aquí? Yo entiendo que estamos en un proceso y vamos cada día siendo mejores servidores del Señor. Y sé lo que implica justamente decirle, heme aquí, Señor. Pero es un heme aquí sin regreso. Es un heme aquí y sigo avanzando contigo, Señor. Hoy entiendo perfectamente bien a Pablo cuando Juan Marcos se le ocurrió alejarse, irse, incumplir el compromiso de seguirlos justamente en ese viaje misionero. Él era muy celoso de las cosas de Dios. Cuando tú no eres celoso en las cosas de Dios, te vuelves entonces permisible y los estándares de santidad comienzan a bajar en tu vida. Reconozco que soy un pecador, reconozco que soy un mal padre. ¿Y eso qué? ¿El cielo se gana por ser honestos? Entonces tu nivel de justicia es simplemente el tú de sentirte que tú reconoces tus pecados, ¿es más que suficiente? No. Yo llegué temprano, pastor, pero unos llegan más tarde. ¿Eso te consuela? ¿Eso te conforta? A eso me refiero el día de hoy. ¿Contra quién te estás midiendo? ¿Contra tu hermano, que es peor que tú? Hoy tu nivel de compromiso es con Cristo y quieres ser justamente igual que Cristo. Piénsalo. La santidad no se trata de condición, se trata de comunión con Dios. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Medita. Es el tiempo para que tú medites lo que Dios habló a tu vida. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Padre mío, gracias por este mensaje que me sacudió, mi Dios. Me hizo salir de mis zonas de confort. Me hizo salir de esas zonas donde no había ya sacrificio que darte. Y el sacrificio que te estaba ayudando eran animales enfermos, animales impuros, animales ciegos, cojos. Te pido perdón por eso, Señor. Ayúdame realmente hoy a meditar, ayúdame a quitar ese corazón necio, rebelde, que tú ves en mí. Te ruego que tú seas el que haga el cambio en mí desde el interior, Señor, de mi ser. Quítame la hipocresía, la falsedad, mi Dios. Esa abominación, el decir que soy una persona y tú ves otra en mí. Quiero, anhelo, te suplico que si debes de destruir algo que está impidiéndome el verte, el escucharte, el seguirte, destrúyelo en mí, Señor. Y si tienes que hacer una nueva persona en mí, haz lo que tengas que hacer. Tienes toda la autoridad, tienes todo el poder de hacerlo, Señor. Porque hoy somos criaturas tuyas, somos criaturas del Creador, Señor. Pero hoy somos hijos. Gracias por haberme elegido, haberme escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios sea en vosotros.